La cirugía de nuestro paciente fue una obra maestra técnica. Todo salió perfecto en el quirófano. Pero, ¿por qué esa misma persona, días después, abandona el hospital diferente, confundida, apática, como si fuera alguien más? Aquí está la pregunta que lo cambia todo. No es un efecto secundario inevitable. Es una complicación neurológica grave que, de hecho, podemos y debemos prevenir. Para analizar esto, nos vamos a basar en evidencia muy sólida de publicaciones recientes y de alto impacto como Clinical Interventions in Aging del 2025, el Journal of Clinical Medicine del 2026, la Revista Española de Anestesiología y Reanimación del 2025 y el Journal of Integrative Neuroscience del 2024. Los enlaces a la bibliografía completa están, como siempre, en la descripción. Muy bien, primera parte. Vamos a decodificar esa niebla mental. Antes de poder combatirla, es fundamental que todos hablemos el mismo idioma y entendamos el espectro completo de los trastornos neurocognitivos perioperatorios. Esta línea de tiempo es clave porque nos muestra que no hablamos de un solo evento, esto es un continuo. Empieza con el delirio de emergencia, justo al despertar de la anestesia. Luego puede evolucionar al delirio postoperatorio en la primera semana. Si los problemas continúan hasta los 30 días, ya lo llamamos recuperación neurocognitiva retardada. Y más allá de eso, se puede consolidar como un trastorno neurocognitivo que dura hasta un año. Ahora, fíjense en esto, que es una distinción crítica. Todos reconocemos al paciente con delirio hiperactivo, el que está agitado, el que se hace notar. Pero la verdadera amenaza, la tormenta silenciosa, es el delirio hipoactivo. El paciente que está callado, letárgico, retraído. Es mucho más común, se asocia a peores desenlaces y, lo peor de todo, se nos pasa por alto constantemente porque no molesta. Ok, segunda parte. Ya que entendemos el problema, vamos a lo más importante. El manual de prevención. ¿Cómo actuamos para disipar esa niebla antes de que se forme? Aquí están las estrategias. Esta metáfora es perfecta para entender la fisiopatología. La cirugía es un trauma que desata una respuesta inflamatoria en todo el cuerpo. En un cerebro que ya tiene poca reserva cognitiva, esa inflamación logra cruzar sus defensas y activa una cascada, un verdadero incendio que daña las conexiones neuronales. Entonces, ¿quiénes son los pacientes con mayor riesgo? Debemos identificar los cerebros vulnerables. La edad avanzada, o sea, 65 años o más, es el principal factor. Pero ojo, un deterioro cognitivo que ya existía de antes, incluso si nunca se diagnosticó formalmente, es una señal de alerta masiva. A esto se le suma la fragilidad, la depresión, los problemas de audición o de visión. Todo eso reduce la resiliencia del cerebro. ¿Y esto cómo se traduce en acciones concretas? Esta tabla es básicamente nuestro manual de optimización del entorno. De un lado lo que hay que evitar, del otro lo que hay que promover. En lugar de luz artificial de noche, luz natural de día para anclar el ritmo circadiano. En lugar de ruido e interrupciones, proteger el sueño. En vez de inmovilidad, movilización temprana. Y muy importante, en lugar de fármacos de riesgo como las benzodiazepinas, analgesia multimodal. Cada elección cuenta. Y para los que dicen no tenemos tiempo para evaluar, bueno, esa excusa ya no corre. La herramienta 4AT es una prueba validada que se hace en menos de 2 minutos. Evalúa 4 puntos clave: el nivel de alerta, una prueba mental abreviada, la atención y si ha habido un cambio agudo del estado basal. Una puntuación de 4 o más es altamente sugestiva de delirio. Integrar esto en las rondas diarias puede cambiarlo todo. Bien, tercera parte. Con toda esta evidencia, la pregunta es, ¿por dónde empezamos? Vamos a centrarnos en 3 acciones concretas. 3 cambios de alto impacto que podemos empezar a aplicar mañana mismo. La primera, y quizá la más fundamental, es establecer una línea de base cognitiva. Es muy simple. No podemos detectar un cambio si no sabemos cuál era el punto de partida. Hacer una evaluación preoperatoria con una herramienta rápida como el Mini-Cog nos permite identificar a ese cerebro vulnerable y activar protocolos de prevención específicos incluso antes de la primera incisión. Acción número 2. Farmacología inteligente. Tenemos que cuestionar de forma rutinaria el uso de fármacos que inducen delirio. El principal sospechoso, las benzodiazepinas. Su uso casi reflejo como premedicación es un factor de riesgo modificable. La prioridad debe ser un manejo del dolor multimodal, que no dependa de opioides, y pensar 2 veces antes de indicar una benzodiazepina. Y la tercera acción, tratar el sueño como si fuera un medicamento. El sueño no es un lujo en el hospital, es una función vital para la reparación del cerebro. Implementar un protocolo simple, minimizar luz y ruido de noche, agrupar las intervenciones de enfermería, es una de las terapias no farmacológicas más potentes que tenemos a nuestro alcance. Y llegamos a la cuarta y última parte. Ya vimos el problema, el porqué y las soluciones. Ahora, para que todo esto quede grabado y lo podamos aplicar en el día a día, necesitamos un marco mental simple, algo fácil de recordar. Y ese es nuestro mandato. ¿Cómo lo recordamos todo? Con una sola palabra. Proteger la mente de nuestros pacientes después de la cirugía es tenerlo claro.
El mandato es claro. C de base cognitiva, siempre evaluar antes. L de luz y sueño, proteger el ritmo circadiano. A de actividad, la movilización temprana es clave. R de riesgos farmacológicos, evitar medicamentos peligrosos. Y O de orientación, mantener al paciente conectado con la realidad. Este es un lenguaje común para que todo el equipo esté en la misma sintonía. El mensaje final es este: la prevención del delirio no es un proyecto a futuro, es una responsabilidad clínica inmediata. El cambio empieza con el próximo paciente que ingrese a nuestro servicio. Hagamos del mandato claro nuestro estándar de atención. El descargo de responsabilidad y la bibliografía completa se encuentran en la descripción.